Listo, listo. Aquí estamos. Presentación. Ahí sí. Listo. Ya, aquí están tenemos las fechas de las evaluaciones, ya, aquí están como todas las fechas de las evaluaciones del Departamento de Lengua y Literatura, así que si usted tiene algún hermano o hermana en otro curso, ahí tienen todas las fechas. Ya, y aquí dice segundo medio, la Celestina, la prueba va a quedar para el 27 de septiembre, después del 18 y las fiestas patrias. Y la prueba de la unidad va a quedar el 9 de septiembre, o sea, va a quedar antes de, el 18. Ya, 9 de septiembre cae día jueves, ya, así como para que tuviéramos la retroalimentación, hacíamos general el día jueves, como hoy día, y después tuviéramos la prueba en la tardecita, post 2 de la tarde, para que tuvieran la prueba disponible. Ahí para que le den un pantallazo. ¿Alguien de acá necesita los links? Porque ahora que hemos estado en clases presenciales, hay personas que se vinieron a dar cuenta recién que existe un Classroom y que ahí se mandan todas las tareas y que ahí se mandan todas las actividades. Sí, entonces no me mandó el link. ¿Ah? No me mandó el link para enviarse a los demás. Sí, pues Agustín se lo mandé por correo hoy. A ver. Déjeme confirmarlo. Segundo medio, C. Sí, ¿verdad? Acá lo ¿Ve? tengo. Segundo. Perdón. Sí, sobre todo el segundo C, habían como 2 personas que decían, ¿había un Classroom? Ya. Segundo C, y vamos a dar el del segundo B igual por si acaso. Segundo B, listo. Ahí está la del segundo B. Ya, para que puedan enviárselo a sus compañeros, por favor, porque todavía tengo gente que no está agregada. Y recuerden que ahí se hacen actividades, ¿cierto? Las actividades que yo les dejo disponibles de post clase, esas actividades después valen 2 décimas, y esas 2 décimas, ¿cierto? Son para después las pruebas de unidad, ¿ya? Entonces el lunes estuvimos en la clase, ¿cierto? ¿El lunes? Bueno, no, martes, parece. Martes con el segundo medio B, el miércoles con el segundo C. Estuvimos trabajando en esta clase, pero no la alcanzamos a terminar. Y esta clase era ¿cierto? Ya, las notas del comentario literario. No, me tienen que esperar mucho. ¿Quién? Ay, se desmutieron. Me tienen que esperar, la verdad, que mucho, porque no es lo mismo revisar un trabajo así que ver una prueba. Por ejemplo, las pruebas con alternativas las saco las notas al otro día, ¿ya? Pero esto es más complejo. Y comprenderán que la nota del comentario literario son ustedes aproximadamente, por lo bajo, 40 por curso. Tenemos 3 segundos medios, 4, 8, 12, 120 más un primero medio, aproximadamente más de 160 trabajos. Entonces igual tengo para rato para terminar de revisar. Ya, así como que voy a hacer todo lo posible, sentarme el viernes como solo revisar el segundo A, después solo el segundo B, después solo el C. Y estos días tengo que revisar los borradores al primero medio. Entonces no puedo avanzar en revisión de ustedes si tengo que revisar otros borradores. Así que tengo para rato todavía, yo creo que 2 semanas aprox para poder terminar de poner esas notas, ¿ya? Así que ahí me esperan un poco. Ya, cerrando eso, la clase, cierto, que tuvimos con algunos el día martes y otros el día miércoles, el objetivo de la clase era sintetizar en un texto argumentativo la tesis, los fundamentos y contraargumentos. Y esta habilidad, ¿cierto?, tenía que ver, por ejemplo, en que ustedes tenían que aprender a la habilidad de sintetizar, y no solo eso, para poder sintetizar ustedes tenían que identificar la tesis
identificar los fundamentos y identificar contraargumentos, ¿ya? La semana pasada, o sea, perdón, entre el martes y el miércoles, ¿cierto? Para sintetizar, podríamos decir que hablamos, ¿cierto? Que los argumentos son parte de, son mis razonamientos, ¿cierto? Que sostienen mi postura, es decir, sostienen la tesis que yo voy a plantear. Y ahí que utilizo estos argumentos, que son siempre van a ser razones o motivos organizados, ya que tiene el emisor, para entregarles al receptor. Ahora, el propósito comunicativo que tiene un texto, que tiene, ¿cierto? La argumentación, la utilización de ella es siempre, ¿cierto? Convencer o persuadir a un otro, ya para que se adhiera a o rechace mi forma de pensar, ¿ya? Siempre tiene que ser con un hecho polémico. Ahora, lo que había que tener como clave y tener presente es que no siempre un hecho polémico, ¿ya? O un tema controversial tiene que ser siempre, por ejemplo, hablar de política, o hablar de salud, o hablar de economía, o sobre el aborto, por ejemplo, ¿ya? No siempre tiene que ver eso con polémico, ¿ya? Igual uno puede comentar sobre banalidades y estas van a ser polémicas, ¿ya? Y sobre todo acá, por ejemplo, pensar en algo polémico ya tiende a, cuando ustedes ya digan que este tema necesita ser, por ejemplo, argumentado, ¿ya? Que ustedes tengan que defender una postura, ya este es considerado polémico. ¡Ay, alguien entró con el ahí está! Micrófono encendido. Ah, listo. Ya, y hablamos, ¿cierto?, sobre dos tipos de argumentos, que dijimos que habían argumentos de tipo afectivo o emotivo, que apelan, ¿cierto?, a la emocionalidad de un otro, de mi receptor o interlocutor, para conseguir, ¿cierto?, que a partir de la empatía o de sentirse identificado, ya yo, ¿cierto?, considere este argumento como válido, o yo crea, o me persuada, solo a partir de la emocionalidad. Mientras que los argumentos que tienen que ver con lo lógico, racional, tienen que ver con el sentido común, ¿cierto? Con datos comprobables, con estudios, con estadísticas, o también con nombrar, por ejemplo, instituciones. Por ejemplo, digo, según la Organización Mundial de la Salud, se dice tal cosa, ¿ya? Y ahí eso apela, ¿cierto?, a un otro, a mi interlocutor, ya por el sentido común. Y este era el paso a paso que nosotros teníamos que ver, que lo dejamos hasta ahí, ya en la clase presencial, que esto no lo alcanzamos a ver, o solo vimos el paso a paso. Esta estrategia, ¿cierto?, que es para resolver preguntas que involucren sintetizar tesis y fundamentos o contraargumentos, ¿ya? La idea es que primero, ¿cierto?, hay que determinar cuál es el hecho que genera la expresión de opinión. Es decir, primero tengo que preguntarle al texto de qué situación se habla, ¿ya? Y a partir de eso, ¿de qué situación o hecho se habla? Y yo lo respondo. Luego, el tema del que se habla es polémico, sí o no, o cómo, y por qué lo sé, o cómo lo sé. Paso 2, buscar ciertos marcadores de opinión, ya que diga yo pienso, yo afirmo, me parece, o mi postura es, ¿ya? Si es el caso de que no existiera este tipo de marcadores discursivos, yo tengo que preguntarle al texto qué idea planteada por el emisor se manifiesta o expresa la defensa de una postura. ¿Cuál es la idea planteada? ¿Cuál es la tesis? ¿Cuál es su postura? ¿Cuáles son las ideas que respaldan la opinión del emisor? Y explicar, ¿cierto?, las razones. Y también es importante buscar marcadores que introduzcan argumentos, es decir, conectores de causa-consecuencia, frases o marcadores que indiquen presencia de ejemplos. Apreciaciones personales y cita datos o de expertos, ¿ya? Y finalmente, paso 3, identificar posibles contraargumentos que existan. ¿Cuáles son las posibles ideas contrarias a la opinión del emisor, ¿cierto? ¿Qué Eso es idea lo más complejo, ¿cierto? Claro, sí, a veces, sí,
Pero no nos costó tanto en realidad cuando estuvimos en las clases presenciales encontrar los contraargumentos, porque en realidad ustedes se quedaron solo con el contraargumento ese día. La gran mayoría se quedó solo con el contraargumento. ¿Ya? Solamente hay que darle darle el tiempo al texto de leerlo como 2 veces para identificar dónde está este vaivén de argumentos y contraargumentos. Estas ideas son expresiones que objetan, ¿cierto? O refutan el argumento o postura del autor. Y finalmente hacer la síntesis, porque recuerden que el objetivo de la clase es aprender a sintetizar la tesis, argumentos o contraargumentos. Listo. Chiquillos, ustedes, voy a esperar un poco más, pero yo tengo que pasar la lista, pegarle un pantallazo a todos los participantes. Así que me acuerdan en un rato, Bueno, porque después se me va a olvidar. Me ha pasado un montón de veces. de acuerdo, profe. Muchas gracias. Dice La princesa y el sapo. Es el texto, ¿cierto?, que vamos a trabajar. Dice, se ha dicho que La princesa y el sapo regresa a los terrenos puros de los clásicos de Disney después de tanto vicio establecido por Shrek y sus imitadoras. Y es verdad, pero solo en parte. Primero, es una cinta codirigida, ¿cierto?, por Ron Clements y John Busker. Ahí está. Creadores de Aladino, Hércules y la Sirenita. Esto asegura una historia familiar de trazos románticos, humor blanco que recuerda los tiempos en que Disney era capaz de fabricar clásicos instantáneos. Como si fuera poco, la dirección de arte corre por cuenta de Ian Gooding, responsable de las películas anteriormente mencionadas. Además de Pocahontas, si a esto le sumamos escenas musicales compuestas por Randy Newman, autor de la banda sonora de Toy Story, y la decisión políticamente correcta de aludir a Barack y Michelle Obama, muy parecidos a los protagonistas. Tenemos... ya no entró el inspector, no tengo que hacerlo. Tenemos un producto consciente de su objetivo, revivir fórmulas pasadas y volver al seno familiar. Pero lo que diferencia a La princesa y el sapo de otros clásicos de Disney es su desorden. El caos de un guión que pretende ser competente en un universo de animaciones ruidosas que le han dado la espalda a la simpleza estructural de antaño. Una sobredosis de canciones, personajes secundarios y escenas simpáticas volverán la experiencia algo tediosa. Ya, este fue el texto que estuvimos analizando, ¿cierto? Que era medio de la discordia, porque solamente nos quedamos con que el texto, por ejemplo, era así como más de lo mismo. Me hacían una síntesis ustedes. Ay, ¿quién tiene el audio activado? La María Betina. María Betina, no le puedo... Ay, sí. Listo. Bueno, Benjamín Chocón, no se preocupe. Ya. Entonces, estábamos hablando, ¿cierto? Que ustedes, y la gran mayoría solo se quedó con el final, ¿cierto? Que donde teníamos hasta los contraargumentos. Y como que solamente la película era como más de lo mismo, era un tanto repetitivo. Ahora vamos al paso a paso. Dice, ¿qué idea sintetiza la opinión del emisor frente al tema? ¿Cierto? ¿Qué idea sintetiza la opinión del emisor frente al tema y qué argumentos lo sustentan su postura, ¿cierto? Y aquí en este texto podríamos decir que ¿cuál es la opinión del autor? La opinión del autor en realidad es que La princesa y el sapo regresa a los terrenos puros de los clásicos de Disney y a partir de eso, ¿cierto? No está bien este vaivén, ¿cierto? De argumentos y contraargumentos. Y dice, pero solo en parte es una cinta codirigida por Ron Clements y John Musker, que en realidad, ¿cierto? Que esto es lo que nos está informando, ¿cierto? El texto. Aquí dice, ¿cierto? Codirigido de qué situación. Y el tema que se habla, este es polémico, ¿ya? Y como yo le había mencionado al comienzo, claro, es polémico, lo podemos considerar como polémico, solo porque existe una idea a defender por el emisor, ¿ya?
no aunque a pesar que, por ejemplo, a nosotros nos parezca, ¿cierto?, que hablar sobre la película de La princesa y el sapo nos puede parecer algo muy banal y no polémico, ¿ya? Esta pasa a ser polémico solamente porque existe una idea de defender. Luego tenemos en el paso 2 buscar más marcadores de opinión, yo creo, yo pienso, ¿ya? Pero, ¿qué podemos decir del texto? Si bien no hay marcadores para interrogar, que no hay marcadores para, perdón, enredé, ya, no existe, por ejemplo, en este texto un yo creo, un yo pienso, ¿cierto? O mi postura es, ¿ya? Por ende, yo tengo que buscar marcadores, ¿cierto? Que introduzcan argumentos. Gracias. ¿Ya? Y aquí también así como podríamos identificar que, por ejemplo, dice, primero es una cinta codirigida por Ron Clements, creadores de Aladino, Hércules y La Sirenita. Entonces ahí decimos, a partir de esto, causa esto según una historia familiar de trazos románticos, ¿ya? Y ahí podríamos hablar, ¿cierto?, de estos conectores. A causa de esto, sucede esto, ¿ya? Luego dice frases o marcadores que indiquen presencia de ejemplos, ¿ya? Como que no tenemos así como a modo de ejemplo o en ejemplificación o tal cosa, ¿ya? Pero sí tenemos como que los nombra así como, ¿cierto? Cuando dice es una cinta codirigida por tal y tal persona, que hicieron tal y tales cosas. En realidad eso también ejemplifica, pero no utiliza un conector de ejemplificación. Luego dice apreciaciones personales y cita de datos o de expertos. Tampoco tenemos datos de expertos, pero sí tenemos variadas apreciaciones personales como esto cuando dice y sus imitadores. Así cuando habla de la película, ¿cierto? Después de tantos vicios establecidos por Shrek y sus imitadores, y es verdad, pero solo un poco. De ahí como que está aludiendo, ¿cierto? Es el autor el que está diciendo así como, ya, pero es verdad, pero solo un poco. De luego tenemos ahí como si fuera poco, la dirección de arte corre por, ¿ya? Y ahí también de nuevo tenemos como esta opinión personal. Luego aquí cuando dice, tenemos un producto consciente de su objetivo, ¿ya? Y esta también es una marca que es clave porque dice tenemos. Ya primero comienza a hablar, ¿cierto?, en tercera persona, es una cinta escrita, codirigida por tal y tal persona, no hace ni un comentario, pero acá dice tenemos un producto consciente. Y ahí estamos haciendo, hasta involucrándonos nosotros, haciendo juicios de valores. Ya, perfecto. Y aquí seguimos. ¿Cuáles son las ideas que respaldan, cierto, la opinión, que respaldan o explican las razones por las que se tiene esta opinión? ¿Ya? Entonces aquí esto parte, ¿cierto? Porque dice la afirmación, ¿cierto? Es que La princesa y el sapo son parcialmente heredadas de la tradición de Disney, ¿cierto? Son una película basada en lo de Disney, pero, como dice aquí al final, no todo, ¿cierto? No es, también tiene un desorden de guión, etc. Aquí dice, claro, la dirección de arte corre por Ian Golding, responsable de las películas anteriormente mencionadas. Es una cinta codirigida por Ron Clements, creadores de tal y tal persona, pero lo que diferencia a La princesa y el sapo de otros clásicos de Disney es su desorden, ¿cierto? Lo que acabo de decir. Y entonces esto contrapone, ¿cierto? Causa-consecuencia, contrapone tradición Disney y su postura que crea la diferencia, ¿cierto? Que era como un contraargumento, que era lo que nosotros habíamos hablado en clase, ¿cierto? Que decíamos, bueno, ¿qué tiene de distinto esta película? Porque usted puede decirlo, ¿cierto? Pucha, es más de lo mismo, siempre son los mismos directores, eh, ¿por qué la voy a ir a ver? ¿Cierto? Y ahí nos hace esta diferencia, ¿cierto? Entre, a pesar de que tienen estos mismos creadores, su guión es distinto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Podría repetir desde las ideas? ¿Ideas? Ah, las Sí, ideas que sí. respaldan o explican las razones
por qué tiene esta opinión. Ya, sí. Esto tiene que ver, ¿cierto? Cuando ya identificamos cuál es la tesis, ¿cierto? Que era que viene esta nueva película de La princesa y el sapo, vuelve, ¿cierto? Un clásico de Disney. Y aquí le habíamos dicho, vuelve un clásico de Disney, pero solo por una parte. Ya no es completamente un clásico de Disney. Entonces, como que es una nueva película de Disney, pero no está tan enfocada a lo mismo de siempre. Ya, ahí está la idea de defender. Y recuerden que nosotros dijimos que este era un tipo de texto que tenía argumentos y contraargumentos, ¿ya? Que también es un método persuasivo para lectores, ¿ya? Porque este escritor, por ejemplo, Andrés Sarala, sabe que ustedes van a pensar tal cosa o podrían mencionar, ya, siempre, pucha, es más de lo mismo. Los argumentos son, ¿cierto? Los argumentos que defienden esta postura es que, pucha, tiene, ¿cierto? Los grandes creadores, grandes cineastas, ya a cargo de esta película. La dirección musical también está a cargo de un gran director de música, ¿cierto? Y los personajes que están utilizando también son más a los nuevos tiempos, ¿cierto? Porque siempre las películas de Disney siempre tenemos a los mismos personajes, piel clara, ¿cierto? Rubio, como que siempre la princesa es la misma. No obstante, aquí nos está diciendo que estamos utilizando otro tipo de protagonistas porque están usando personas que son de color, ¿cierto? Y por eso nos nombra a Michelle y Barack Obama. Ahora, y por eso dice, así como tenemos un producto consciente, ya, de los nuevos tiempos. Y a partir de eso, que tenemos estos argumentos, nosotros como lectores podríamos decir, ¿para qué la voy a ver si siempre es lo mismo? ¿Cierto? Pero ahí nos dice un contraargumento, pero lo que la diferencia La princesa y el sapo de otros clásicos de Disney es su desorden. ¿Ya? Y por eso dice, es su desorden. Y aquí tenemos, ¿cierto? Como decía la pregunta que aquí nos guía, cuáles son las ideas que respaldan y explica las razones por qué se tiene esta opinión. ¿Por qué tienen esta opinión? Por esto, ¿cierto? Todos estos argumentos que le acabo de decir versus este otro. Luego dice, paso 3, ¿cuáles son las posibles ideas contrarias? ¿Ya? Y que serían estos contraargumentos. ¿Cuáles serían nuestros contraargumentos que están expuestos en este texto? ¿Ya? Y podemos observar, ¿cierto? Que ya lo habíamos mencionado, que las posibles respuestas personales son La princesa y el sapo es totalmente heredada de la tradición de Disney, o La princesa y el sapo no es heredada de la tradición de Disney, ¿cierto? Porque tenemos así como estos contraargumentos, ya era lo que nosotros nos planteábamos y decíamos, este texto, ¿cuál es su propósito comunicativo? ¿Nos quiere persuadir para ver la película o no? ¿Ya? Nos dice que es heredada de la tradición de Disney, pero después dice, son una parte. Después dice, se suma a lo anterior la posibilidad de señalar que la plantilla o ficha técnica de la película da a entender, ¿cierto?, que sí es heredera de la tradición de los clásicos, ¿cierto? Cuando nos dice aquí en el párrafo 2 y 3. No obstante, después nos dice de nuevo que es distinta porque es desordenada y también nos habla, ¿cierto?, sobre una sobredosis de canción y personajes secundarios y escenas, y ahí dice, pone entre comillas, simpáticas. Así como que tampoco son tan buenas, porque son simpáticas. ¿Ya? Y hace esta aseveración que es muy personal cuando dice, volverán la experiencia algo tediosa. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, algo. Sí, 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 como sí. Ya, perfecto. Cuando se refiere así como experiencia tediosa es como lo de siempre, ¿no? Claro, como que uno se aburre, que lo vuelve fome. Sí, ya lo explotaron. Como que ya siempre lo mismo, ¿cuál es la gracia? Y finalmente el paso 4, que involucraba, ¿cierto?, realizar la síntesis. Aquí tengo la respuesta completa, que esta va a ser como una respuesta modelo, ¿ya? Para que ustedes también la vayan practicando
cuando me realicen, ¿cierto?, la actividad que tienen que hacer, ¿ya? Y utilicemos, por ejemplo, los conceptos. Ahí dice, realizar una síntesis, ¿cierto?, de la pregunta, y la pregunta era el objetivo de la clase, que era sintetizar un texto argumentativo identificando la tesis, fundamentos y contraargumentos, ¿ya? Entonces, pensándolo así, dice, la afirmación de que la princesa y el sapo solo es parcialmente heredada de la tradición de Disney constituye la postura o idea a defender por el emisor, ¿cierto? Esa es la afirmación y la tenemos en el primer párrafo. En este texto, algunos argumentos basados en la expresión de opinión establecen el sustento a su postura, por ejemplo, y aquí tenemos los argumentos. Es una cinta codirigida por tal persona, esto asegura una historia familiar de trazos románticos. Después tenemos, pero lo que diferencia a la princesa y el sapo de otros clásicos de Disney es su desorden, ¿ya? El caos de un guión que pretende ser competente en un universo de animaciones ruidosas. Y aquí tenemos todos los argumentos que validan, ¿cierto?, que la princesa de Disney solo es parcialmente heredada de la tradición de Disney. Y luego tenemos los contraargumentos, y tenemos este conector finalmente, las posibles ideas a defender o refutadas que contradicen la opinión, ¿cierto?, son que la princesa y el sapo son herederas de la tradición de Disney. La plantilla o ficha técnica de la película da a entender que sí es heredera de la tradición de los clásicos de Disney en el párrafo 2 y 3. ¿Por fin pudo entrar María Betina? Profe, lo que pasa es que se me había ido el internet y Sí, recién sí. volvió. Sí, la he visto entrar y salir. Ya, y para ustedes, bueno, aquí, ¿hay alguna duda, consulta, pregunta? No. No, en teoría no. Ya, entonces para ustedes queda de tarea para la casa, que tienen una semana de plazo, realizar lo siguiente. Tienen que leer el texto. Aquí se habla Spanglish. ¿Ustedes saben lo que es el Spanglish? Ni Sí, idea. una Sí, profe, mezcla una del cosa. español y el inglés. Los que hablan Es una, español e inglés. una Eso, mezcla, profe. Sí, Un invento de los marcianos. eso. No, y el Amario me pone bilingüe. No, no involucra ser bilingüe porque el Spanglish No. es hablar, como mezclar los dos idiomas. Yes. Yes, very good. Ya, como que los mezclo, como que Perfecto. los hablantes como que no tienen conciencia de cuando hacen el cambio lingüístico entre hablar en español y en inglés. Como que mezclan la idea. Ah, no, si no le pego. Ya, entonces ese es ¿Profe, el el libro se Spanglish. llama así o el libro está en Spanglish? O Revisémoslo. ambos. Dice, aquí se habla de Spanglish, que está en la página de su texto de estudiante, en la página 40 a la 41. Ya, y ustedes tienen, si ustedes no tienen de su disposición el libro ya de clases, ya, de formato físico, recuerde que lo tiene también en Classroom. Ya, aquí va a trabajo de clase y usted va Ya, en el profe. plan lector, aquí, o sea, aquí, texto escolar. Y aquí está el libro de clase. El suyo, si es que no lo ha ido a buscar. Y ahí en la página 40. Oh, a ver. No, esa no, pues. A ver. Vamos, 27. profe. Vamos, que se puede. Acá está. Aquí se habla Spanglish. Ustedes tienen que leer, ¿cierto? La página 40 y la 41. Son estas dos páginas nomás. ¿Y qué si el monito? Este poquito. Ay, qué cortito. Más de 40 millones de personas en Estados Unidos utilizan este idioma que evoluciona generación en generación. Y aquí está. Ah, Sí, ustedes leen esto y tienen que identificar, ¿cierto?, la tesis, el argumento y los posibles contraargumentos que tienen en el texto, ¿ya? Y realizan una síntesis de ello. ¿Ya? Eso van a hacer. Y me lo envían al Classroom y tendrían de plazo hasta la próxima semana del día jueves, ¿ya? ya, profe. Igual el texto es cortito, así que no No, creo que sí, nos demoremos tanto. cortito.
no se van a demorar Ya, tanto. entonces era el Es argumento, la tesis y qué más, profe. tesis, argumento y contraargumento. Ya, Eso es todo. Ya, ya, entonces profe. aquí vamos como cierre. Para finalizar, me gustaría preguntarles a ustedes qué han aprendido en esta semana. O lo he aprendido Profe, de yo sé que nuevo. aprendí algo, pero se me olvidó. Lo he aprendido muy bien, muy bien. Lo aprendí, pero se me olvidó. De nuevo, a ver qué aprendemos de nuevo esta semana. Porque igual el texto argumentativo ustedes lo conocían, A sabían lo ver, que era la tesis. ¿Cómo El hacer un comentario Spanglish. literario? los argumentos de chantaje emocional y lo otro. El Spanglish. Ah, el Spanglish. Ya, ahí el Agustín, ¿Cómo ¿cierto? hacer un comentario literario también? Ah, ya, sí. Ah, pero esa enseñanza quedó de hace 2 semanas igual. La del el comentario literario, que también es un texto de carácter, ¿cierto? Ustedes estaban, un texto de carácter, ahí dependía de ustedes, ¿cierto? Si lo hacían argumentativo o no. Ya, aquí es como híbrido este texto, entre hablar sobre solamente exposición de ideas y también de argumentos cuando ustedes daban su opinión personal, ya, porque ahí persuaden a un otro si es que yo lo quiero leer o no. Ahora, ahí la Esperanza me dice la identificación de argumentos y contraargumentos. Excelente. En realidad, ustedes ya del año pasado habíamos ejercitado, no conmigo, sino con la profesora Beatriz, sobre, bueno, los de segundo B, habían identificado, ¿cierto?, la tesis y argumentos, pero no habíamos tenido la posibilidad de trabajar con textos, ¿cierto?, que involucraran contraargumentos. Y esto no lo habíamos trabajado antes. Esperanza, ¿usted no va a asistir a clases presenciales? Sí, pero cuando tenga la segunda dosis y los 14 días. Así que Ah, ya. Y ahí voy a tener la dicha de conocerlo. pero sí, la conocí en ¿En como las marzo? primeras clases de este año. Ah, pero es que en marzo todavía no era famosa, pues, con el trabajo. Ah, chepa. Sí, pues ahí yo la conocí, pero aún no había fama ahí, pues. Ya, tía, yo ni vacunado estoy. Pucha, Mario, está difícil encontrar las vacunas en estos momentos. Ya, pero por lo menos ahora sé que, porque en el segundo B también hasta se hacen 2 grupos en el profe, yo no seno. me puedo vacunar, no hay vacunas. Ni siquiera me inyecté la primera dosis. Oh. No me acuerdo en qué colegio estaban diciendo que había en un colegio en Puente Alto donde hay vacunas. Industrial. En el industrial. Y hay otro más. Genaro, algo de Genaro. Ya. Después dice, ¿para ustedes existió alguna dificultad en lo que estuvimos trabajando del texto argumentativo, esta nueva forma de analizar el texto argumentativo? El encontrar el autocrítica, algo así era. No me Contraargumento. acuerdo cómo. Sí, es el contraargumento. Sí, igual este texto, cierto que era medio complejo, no sabíamos cuál era la tesis, como que nos costó un poco, lo estudios, hasta ni siquiera analizamos paso a paso en clases y solamente tratamos de trabajar el texto así nomás y causó bastante dificultad porque no sabíamos dónde estaba la tesis. Sí. Aquí la Esperanza también dice que en Casa Vieja hay vacuna. Ya, pero ahí la voy a conocer, Esperanza. Eso, ahí aquí de nuevo, para aquellos que entraron más tarde, para que le den un pantallazo a este PowerPoint, tenemos las fechas de las próximas evaluaciones que a ustedes nos tocaría, ¿cierto? La unidad 2, la tenemos el 9 de septiembre, ya un jueves, y tenemos la prueba de lectura el 27 de septiembre, después de las fiestas patrias, que va a ser la Celestina. Y ahí ya vamos a estar con la unidad 3, que vamos a hablar sobre poesía divina. La unidad se llama de lo humano a lo divino. Ya que vamos a estar como con poesía medieval, ¿ya? Y esta poesía donde uno escribe poesía de amor, pero a Dios. ¿Ya? Igual es otra temática, otra temática. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda? Ahora el segundo B le sube el power, que no lo había hecho.
No, profe. Por ahora no. en Gracias, teoría. Agustín. Ya. Nos vemos entonces con algunos el lunes, algunos el martes, otros el miércoles, pero nos vemos la próxima semana. Que estén Chao, muy profe. bien. Chao, chao, cuídense mucho. Chao, Chao, profe. chao. Chao, profe. Chao, chao. Buenas noches.